le falta nada, ¿cierto? Aprendíamos en la escuela dominical de la cesación de esos dones milagrosos y del oficio apostólico. Algunos sienten que hablar de eso es quitarle toda la gloria a la iglesia, todo lo que la hacía maravillosa, pero en realidad más bien es darle una gloria especial a la iglesia, porque nosotros no estamos hoy esperando una nueva relación, sino que la tenemos completa acá. Y eso es un lugar totalmente seguro para nosotros, como hijos de Dios. Y qué bueno cada primer día de la semana, cuando abrimos la palabra convencidos de que es la palabra de Dios y que allí Dios tiene un consejo para nosotros. Quiero hablarles en esta mañana de conciudadanos en el reino celestial. Y mi énfasis está en la palabra conciudadanos. ¿Ustedes han escuchado de los ninis? ¿No? Los ninis. Ya son famosos los ninis. Los que ni estudian ni trabajan, cada vez son más en la sociedad, ¿no? Pues claro, si todo es con subsidios, pues ¿quién quiere estudiar y trabajar? Los ninis son aquellos jóvenes, pero ya ni jóvenes siquiera. Entonces aquellas personas que dentro de una sociedad no hacen nada, no aportan. Se les llaman ninis porque ni estudian ni trabajan. O sea, ¿qué hacen? Nada, se dedican al ocio. Una sociedad no puede funcionar bien cuando las personas no son productivas. El carácter de ciudadano en un país no solo nos da derechos, sino también nos da deberes, y se espera de todo ciudadano que funcione en medio de esa sociedad, que aporte a esa sociedad. Cuando en una sociedad crecen los ninis, estemos por seguros que esa sociedad está a punto de colapsar. Tarde o temprano va a colapsar. De la misma manera, podemos pensar que una iglesia saludable es aquella donde todos y cada uno de sus integrantes están comprometidos en el crecimiento común. Déjeme decirlo de esta manera utilizando el ejemplo de los ninis. En la iglesia no debería existir ninis, pero hay o no. Quizá usted sea un nini acá en esta iglesia. Y no me estoy refiriendo a la sociedad, que si tiene un empleo o si está estudiando una carrera, sino que estamos pensando ahora en el contexto eclesial. ¿Será que acá en esta iglesia hay ninis? ¿Será que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, es un nini? Vuelvo y repito, una iglesia sana es aquella donde todos y cada uno de sus integrantes están comprometidos en el crecimiento común, donde cada uno está aportando a la iglesia. La obra del ministerio fue encomendada a la iglesia como un todo y no a alguna élite dentro de la iglesia, queridos hermanos. La función de los pastores es capacitar a los miembros del cuerpo de Cristo para que todos realicen la obra del ministerio. La función de los pastores no es realizar ellos la obra del ministerio. En Filipenses capítulo 1, nuestro texto para esta mañana, Pablo nos presenta esta verdad en acción, mostrándonos a la iglesia de Filipos comprometida, toda la iglesia comprometida en la extensión del reino de Dios, aunque el propio apóstol se encontraba encarcelado, se encontraba prisionero. Pablo consideraba a los creyentes de la iglesia de Filipo como compañeros, coparticipantes, combatientes en el evangelio, y no simplemente como gregarios o mucho menos como simples espectadores. ¿Saben lo que es un gregario, no?
en el ciclismo, es ese que la función en el equipo simplemente es estar ahí abriéndole espacio al líder del equipo. Bueno, en la iglesia no hay gregarios, en la iglesia hay es compañeros, hay combatientes. Esa era la mentalidad del apóstol Pablo. Piense por un momento en qué pasaría si usted se entera, y es hipotético, muy hipotético en nuestro caso, pero piénselo de esta manera. ¿Qué pasaría si usted se entera de que su pastor ha sido encarcelado por predicar el evangelio? Piénselo por un momento. ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pasaría con su iglesia si por causa de la predicación del evangelio fuera encarcelado? Algunas posibles reacciones serían estas. Quizá usted pensaría que todo se acabó y que es mejor buscar otra iglesia o quizá renunciar al evangelio. Puede ser una reacción o no. Quizá usted decidiría orar por su pastor. Usted pensaría, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pues lo único que puedo hacer es orar en el secreto. Porque si están encarcelando a cristianos, mejor lo hago en el secreto. Otro quizá pensaría en buscar a su pastor en la cárcel para suplir algunas necesidades de él. Y tal vez otros, quizá usted, por causa del encarcelamiento del pastor, cobraría mayor ánimo para proclamar el evangelio y comprometerse aún más con su iglesia. Obviamente sabemos cuál es la respuesta correcta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué haría usted? Bien, ya hay uno que va a orar. Muy bien. ¿Qué haría usted? Algunas iglesias en una situación así, y ha sucedido, definitivamente cerrarían las puertas. ¿Y saben por qué? Porque dependían exclusivamente de un hombre o de unos pocos hombres para su avance. Y eso es trágico, ¿no? Es equivocado, no es el modelo bíblico. Pero otras iglesias, ante esa situación, y ha sucedido, seguirían adelante en la proclamación del evangelio porque son cuerpos vivientes donde cada miembro está comprometido con su iglesia local. Pues bien, la iglesia de Filipo pertenecía a este último tipo. Leamos Filipenses capítulo 1, nuestro texto para esta mañana. Es un capítulo largo, no voy a ahondar en ideas allá. Quiero que miremos en panorama cómo es que esta iglesia de Filipo era una iglesia comprometida, cada uno de sus miembros, con la extensión del evangelio. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad,
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi deseo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo nos muestra en este texto que el reino de Dios avanza imbatible en el mundo por causa de la comunión inquebrantable que tenemos los cristianos. Pablo no se ve solo en esta tarea, se ve con sus hermanos filipenses, y eso nos lo muestra claramente de tres formas. Primero, Pablo nos muestra que él y los filipenses tienen una comunión en la participación en el Evangelio. Versículos 1 al 11. Ahora vamos a ir allá, esos son mis 3 puntos en el sermón. Pablo nos muestra que él y los filipenses tenían comunión en la participación en el Evangelio. Versículos 1 al 11. Segundo, Pablo nos muestra que él y los filipenses tenían comunión en la proclamación del Evangelio. Versículos 12 al 26. No solo Pablo proclamaba el Evangelio, sino que lo hacían también todos los de la iglesia de Filipos. Y Pablo nos muestra esto en tercer lugar, porque él y los filipenses tenían comunión en las persecuciones en el Evangelio. Versículos 27 al 30. También las persecuciones, también las aflicciones eran comunes tanto para Pablo como para los creyentes de Filipos. Esta comunión en el Evangelio significa una participación por igual, tanto del apóstol como los creyentes de Filipo. Las palabras participación, comunión, un mismo, una misma, compañero, etcétera, son palabras claves en todo el argumento de la epístola, y nos dejan en claro que en el reino de Dios no hay ciudadanos de segunda clase. Todos somos conciudadanos en el reino de Dios. Conciudadanos no solo en privilegios, sino en responsabilidades en el reino de Dios. Así que en el reino de Dios no hay ciudadanos de segunda clase. Déjenme decirlo de otras maneras. En el reino de Dios no hay élites. La gloria del nuevo pacto precisamente consiste en eso, en que ahora todos somos sacerdotes de Dios. Otra manera de decirlo: en el reino de Dios no hay suplentes. Todos somos titulares. Otra manera de decirlo: en el reino de Dios no hay reservistas. Los militares entienden. No hay reservistas de primera, segunda, tercera clase. Todos estamos activos en la batalla que estamos combatiendo. Todos
todos somos participantes en la proclamación del Evangelio, pero también en las aflicciones por causa del Evangelio. Y esa, mis queridos hermanos, fue la clave de la extensión de la iglesia en sus inicios. La clave de la extensión de la iglesia no fue Pablo, no fueron los apóstoles, fue que todos los creyentes estaban comprometidos en esa tarea bajo la conciencia de ser compañeros de milicia. Ahí no habían ninis. No habían ninis. Veamos esos tres argumentos de Pablo. Primero, Pablo y los filipenses tenían comunión en la participación en el Evangelio. Versículos 1 al 11. ¿Qué es lo que encontramos en estos versículos? Bueno, encontramos el saludo de Pablo, la gratitud de Pablo y la oración de Pablo con respecto a los filipenses. Repito, en esos versículos 1 al 11 tenemos el saludo, versículos 1 al 2. Tenemos la gratitud de Pablo con relación a los filipenses, versículos 3 al 8, pero también tenemos la oración de Pablo con respecto a los filipenses en los versículos 9 al 11. Y si miramos panorámicamente cada una de estas pequeñas secciones, lo que encontramos es esto. En el saludo, Pablo destaca a la iglesia. Primero se dirige a la iglesia y no a los oficiales de la iglesia. Mire cómo lo dice, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿A quién? No dice al pastor de la iglesia, no dice al liderazgo de la iglesia. ¿A quién le dirige la epístola? A la iglesia. Y note el adjetivo que utiliza acá, a todos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y luego sí nombra a los oficiales, pero en asociación a la iglesia, con los obispos y diáconos. ¿No notan ese con? O sea, los obispos y los diáconos no son un grupo aparte, es toda la iglesia. Pablo tiene acá una conciencia de toda la iglesia, toda participando en la obra del ministerio. En la acción de gracias, que como les dije va del versículo 3 al 8, Pablo recuerda a todos los creyentes que tienen una comunión en el Evangelio, y también les recuerda que ellos son participantes con él de la gracia. Mire cómo lo expresa en el versículo 7 específicamente. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, recuerde que está dando gracias a Dios por los filipenses, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Escuchen esto, todos vosotros, ¿ven? Otra vez todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? Todos, ninguno se escapa ahí. Le está hablando a la iglesia en conjunto. Y en su pedido, versículos 9 al 11, Pablo ruega a Dios que todos en conjunto sigan creciendo en vista de la segunda venida de Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A un grupo específico de la iglesia? A toda la iglesia, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Notan lo que es común al saludo, a la gratitud y a la oración? Una percepción de la iglesia como un todo. Todos los santos, todos son participantes, todos deben crecer para la venida del Señor Jesucristo. En medio de todo esto, Pablo afirma que los filipenses participan con él en la defensa y proclamación del Evangelio. Es decir, Pablo no estaba solo en la proclamación del Evangelio. Si así fuera, entonces el encarcelamiento de Pablo hubiera significado la derrota de la iglesia, el fin del Evangelio. Pero en realidad ha sido todo lo contrario, como vamos a ver en el punto siguiente. El encarcelamiento de Pablo significó una mayor proclamación del Evangelio. Así que esta comunión en la participación del Evangelio provee un mismo sentir en todos los creyentes. Mire lo que Pablo dice al inicio del capítulo 2.
en el contexto posterior de nuestro pasaje, capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, después de todo lo que dice en el capítulo 1 que estamos estudiando, dice ahí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Mire, los está instando a actuar con humildad, de acuerdo con el ejemplo de Cristo, que es lo que viene a continuación. Cada creyente debe considerar a los demás como compañeros en el Evangelio, pues todos hemos sido salvados de la misma forma y por el mismo Salvador, Pablo incluido dentro de ellos. ¿Nota que Pablo no se hace un punto aparte? Pablo se incluye dentro de toda esa comunidad que ha sido salva por gracia. El único que tiene el derecho de la primacía en la iglesia es Cristo. ¿Y sabe cuál fue el ejemplo del que lleva la primacía en la iglesia? Fue un ejemplo de humildad. No tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo para darnos la salvación. Así que gracias a Jesucristo gozamos de una estrecha comunión en el Evangelio. Aquí, ninguno que esté unido a Cristo queda por fuera. No importa si es apóstol o si es el creyente que acabó de llegar. Todos tenemos una misma comunión en el Evangelio, una misma participación en el Evangelio. Ninguno se queda por fuera y todos, insisto, todos estamos en la misma condición en el reino de Dios. Somos ciudadanos en el reino de Dios. Ni siquiera el apóstol se consideró superior a sus hermanos, pues como leímos en el versículo 7 les dice: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Donde la palabra participantes literalmente significa socio, compañero, alguien que tiene parte conmigo en este asunto. ¿Notan cómo Pablo llama a los cristianos? Socio, compañero, coequipero. El apóstol Pedro reconoce esa participación en común de todos los cristianos y nos recuerda su fundamento en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire cómo Pedro reconoce esa comunión, esa común participación de los creyentes, pero nos muestra el fundamento. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién le dirige estas palabras Pedro? ¿A una élite, a un grupo especial dentro de la iglesia? ¿O a toda la iglesia? A toda la iglesia. Mire lo que somos cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, propósito. Y si esto es cierto de cada uno de los que pertenecen a Cristo, de cada creyente, entonces también es cierto el para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notemos claramente que aquí el apóstol dice que todos los creyentes somos sacerdotes. Y todos los creyentes somos sacerdotes que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. A diferencia del antiguo Israel, donde había una casta sacerdotal, donde era un privilegio de pocos acercarse al lugar santo y de uno solo acercarse al lugar santísimo, donde solo algunos eran profetas y era privilegio de pocos proclamar la palabra de Dios. La gloria del nuevo pacto, la gloria del nuevo Israel es que todos somos sacerdotes y profetas de Dios. Todos. ¿Notan que hay una comunión en la participación del Evangelio sin distinción? Pero segundo, nuestro texto nos enseña que Pablo y los filipenses tenían una comunión en la proclamación del Evangelio. Eso nos lo enseña del versículo 12 al 26. Recuerden que nuestro texto es Filipenses capítulo 1.
versículos 12 al 26. En estos versículos, el apóstol pasa a enfatizar que la comunión que goza con los creyentes filipenses no es solo pertenecer al mismo pueblo. Eso ya le llena al apóstol de gozo. Pertenecen al mismo pueblo. Pero ahora el punto de Pablo es que hay una comunión entre él y los filipenses en la proclamación del evangelio, y eso lo llena aún más de gozo al apóstol Pablo. No está solo en la proclamación del evangelio. Observemos bien el énfasis. El apóstol de los gentiles no proclama solo el evangelio, no lo proclama solo, pues en esa maravillosa labor lo acompañan todos sus hermanos en Cristo, todos los filipenses. Pablo comienza este párrafo diciendo que la prisión que ahora sufre ha ayudado al progreso del evangelio en lugar de destruirlo. Mire versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Lo apresaron pensando callar el evangelio, pero Pablo dice que al contrario, eso ha producido mayor proclamación del evangelio, y argumenta eso de dos maneras. O sea, ¿cómo es que la prisión de Pablo ha hecho que ahora el evangelio se proclame aún más? De dos maneras. Primera, porque el encarcelamiento le ha permitido a Pablo predicar el evangelio a los soldados pretorianos. Versículo 13. Mire, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Estaba en una prisión en Roma, ¿y sabe quién lo guardaba? ¿Quiénes eran los que vigilaban al apóstol? Los mismísimos soldados del emperador, los pretorianos. ¿Y qué hacía Pablo ahí 24 horas encerrado con soldados? Los soldados a veces eran amarrados al prisionero, horas allá al lado del prisionero Pablo, y mientras tanto, ¿qué hacía el prisionero Pablo? Les proclamaba el evangelio. ¿El soldado podía irse? ¿Se podía volar? No. Si abandonaba su puesto lo mataban. Uno tras otro de los soldados pretorianos escucharon el evangelio de boca del mismo apóstol Pablo. O sea, el evangelio siguió creciendo ahora en la misma casa del César. Esa es la primera razón por la cual Pablo dice que su prisión más bien ha hecho que el evangelio abunde más. Pero hay una segunda razón, y en esa es la que me quiero detener. La segunda razón es esta: la mayoría de hermanos han sido animados a predicar aún más el evangelio. Versículo 14. Porque Pablo ya venía predicando el evangelio, lo encarcelaron y él no se iba a quedar callado. Pero ¿qué de los demás? O sea, ¿solito Pablo en esto? Mira el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, lástima que no diga todos, pero sí la mayoría, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Recuerdan la pregunta que les hice al inicio? ¿Qué pasaría si usted se entera que su pastor fue apresado, llevado a una cárcel por causa de la predicación del evangelio? Eso le pasó a los filipenses. ¿Qué sucedió con ellos? Cerraron la iglesia, quitaron el letrero, dediquémonos a otra cosa. Dijeron, bueno, lo único que podemos hacer por Pablo es orar. Sí, oraron. Dijeron, bueno, mandémosle provisión a Pablo en la cárcel. Sí, hicieron eso, pero no se quedaron en esa. ¿Qué dice el texto que hicieron? Cobraron mayor ánimo. El encarcelamiento de Pablo los llenó a ellos de ánimo para predicar el evangelio. La mayoría de ellos empezaron a predicar el evangelio. Y en los versículos 15 al 18, Pablo explica esto. Vean lo que dice los versículos 15 al 18. Algunos, y quizá por eso dice la mayoría allá atrás, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero predican a Cristo, no importa. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, pero predican a Cristo, no importa. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, si Pablo está padeciendo eso por el evangelio, entonces Pablo nos anima a hacer eso mismo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. No.
¿qué era lo que llenaba a Pablo de gozo? Antes nos pusimos en la situación de la iglesia, ¿cierto? Pero pongamos ahora en la situación de Pablo. ¿Cómo está Pablo en la prisión viendo que ahora los hermanos están predicando el evangelio por todo lado? No sabemos cuál era la situación anterior de Filipo. No sabemos si es que en la iglesia de Filipo había muchos ninis antes del encarcelamiento de Pablo. Lo que sí sabemos es que a partir del encarcelamiento de Pablo, muchos ninis empezaron a comprometerse en la predicación del evangelio en los ministerios. Quizá cosas que antes la iglesia pensaba que solamente debían realizar los pastores, o en el caso de Pablo el apóstol, ahora la iglesia comprende que ellos tienen que hacerlo, que eso no es una tarea exclusiva de pastores o de apóstoles. Y entonces Pablo en la cárcel mira eso y se llena de gozo. Pero si hubiera sido al contrario, si por causa del encarcelamiento de Pablo la iglesia entonces se sume en el terror y dice, no, mejor no proclamemos el evangelio, oremos pero allá donde nadie nos vea, mandemos ofrendas anónimas que nadie sepa que yo la mandé. Proclamar el evangelio ni loco, porque están encarcelando por eso. ¿Qué hubiera producido en el apóstol Pablo? Dolor y tristeza. Pablo no hubiera sufrido por la cárcel. Pablo no hubiera sufrido por el frío de la cárcel, no hubiera sufrido por el hambre que pasaba en la cárcel, no hubiera sufrido por las malas condiciones de la cárcel. Pablo hubiera sufrido es por ver una iglesia pasiva, quieta. Pero lo que Pablo ve lo llena de gozo. Ahora la iglesia de Filipo está aún más comprometida en las tareas ministeriales. El Espíritu Santo los convenció de que eso era responsabilidad de ellos, de la iglesia como un todo, y no una responsabilidad particular y exclusiva del apóstol. Normalmente pensamos que el ministerio, o sea, las diferentes tareas y responsabilidades que existen en una iglesia deben ser realizadas exclusivamente por el pastor o el equipo de liderazgo, como se llama el equipo de liderazgo. Lo cual, de acuerdo a nuestro texto, es un pensamiento errado, equivocado. Tendemos a pensar que las cosas importantes para el reino de Dios son aquellas que realizan los pastores. Y eso está muy lejos de la realidad, hermanos. A veces creemos que nuestra tarea como creyentes es simplemente asistir al culto. Ninis. Simplemente espectadores. Gente que solo viene a recibir, no a dar. Pensamos que cumplimos con cantar, con orar, con ofrendar, cuando en realidad, conforme a lo que la Biblia nos enseña, nuestras tareas ministeriales como cristianos trascienden al culto dominical y a lo que hacemos acá. Es lo que hacemos todos los días, en todo momento. De hecho, el reino de Dios solo va a avanzar cuando cada creyente esté comprometido ministerialmente. El reino de Dios solo va a avanzar cuando cada creyente esté comprometido ministerialmente. Y sí, claro que sí. Los filipenses oraron por Pablo. Precisamente eso es lo que dicen los versículos 19 al 26, que no los voy a leer. En esos versículos 19 al 26, Pablo dice, yo sé que por su oración voy a ser liberado y voy a estar de nuevo con ustedes. O sea, la iglesia sí se comprometió a orar por Pablo. Entendían que si Pablo estaba en la prisión, su parte era orar por Pablo. Y claro que sí, la iglesia de los filipenses estuvo atenta a las necesidades económicas de Pablo. Usted lo puede ver en el capítulo 4, versículos 14 al 20. No lo vamos a leer, anótelo y mírenlo en su casa. Capítulo 4, versículos 14 al 20. Pablo allá le dice a la iglesia, gracias, porque recibí todo lo que ustedes me enviaron. Eso fue olor fragante delante de Dios. Enviaron a Epafrodito como mensajero de ellos para ministrar las necesidades del apóstol Pablo. Y él dice, todo lo he recibido, estoy lleno. En ese contexto es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, pero por medio de la iglesia.
Todo lo podía en Cristo porque Cristo lo cuidaba a través de la iglesia. Entonces sí, la iglesia oró, sí, la iglesia ofrendó, por supuesto, pero no fue lo único que hicieron. Por ahí hay quienes dicen, miren, las misiones hay tres cosas que alguien puede hacer. A veces unos oran, otros ofrendan y otros van. Mentiras. Eso no es bíblico, hermanos. En la perspectiva bíblica, todos oran, todos ofrendan y todos van. Usted dirá, pero ¿a dónde voy? Dígame, ¿voy a un país de África, de Asia? No, en tu contexto, en tu casa, en tu barrio, en tu empresa, en tu universidad. El punto es que los filipenses estaban activamente comprometidos en la proclamación del Evangelio, lo cual nos enseña que cada cristiano debe estar comprometido con las tareas y responsabilidades ministeriales en el reino de Dios en su iglesia local. Mire, dos preguntas simples y sencillas para que cada uno de ustedes se haga. ¿Conoces cuáles son los ministerios que Dios ha encomendado a la iglesia local? ¿Los conoces? Ah, no, el que tiene que saber de eso es el pastor. No, la iglesia es la encargada de hacer eso. Otra pregunta, ¿tienes ideas de cuántas tareas hay por realizar en tu iglesia? Acá, en el culto dominical, pero fuera del culto dominical. ¿Puedes hacer una lista de las tareas que tenemos como iglesia y la tarea que tenemos como hijos de Dios en el reino de Dios? Son tareas que deben cumplir ¿quién? ¿Los pastores? ¿Los líderes de la iglesia? ¿O la iglesia como un todo? ¿Eres solamente un espectador? ¿Un nini? ¿O estás comprometido? La tercera forma como Pablo nos muestra esto es que él y los filipenses tenían una comunión en las persecuciones por el Evangelio. Tenían comunión en la participación del Evangelio con ciudadanos, ¿cierto? Tenían comunión en la proclamación del Evangelio. Todos estaban metidos en la tarea. Pero también tenían comunión en las persecuciones por el Evangelio. Y Pablo finaliza este capítulo de una forma muy realista. No esconde la verdad. Les dice a sus hermanos filipenses que la comunión que disfrutan también es con respecto a las aflicciones por predicar el Evangelio. El lenguaje, de nuevo, enfatiza lo que es común a todos los cristianos, Pablo incluido dentro de ellos. Miremoslo ahí en los versículos 27 a 30. Miren, solamente, le dice Pablo, que os comportéis, le habla al colectivo, le habla a la iglesia como un todo, que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, la iglesia anota vosotros, la iglesia, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu. ¿Quiénes? Toda la iglesia. Y escuchen esto, combatiendo ¿qué? Unánimes por la fe del Evangelio. Déjeme decirlo así, que ninguno sea peso muerto en la iglesia, que los otros tienen que cargar, además de hacer las obras del ministerio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque, dice Pablo, a vosotros, otra vez, a vosotros, a ellos, a todos ellos, no solo a los apóstoles, no solo a los pastores, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto, miren, y aquí es donde Pablo se pone a la par con ellos, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís en mí. Pablo está siendo perseguido por causa del Evangelio. Los filipenses están proclamando el Evangelio. ¿Qué deben esperar los filipenses? Ser compañeros de Pablo, no solo en la proclamación, sino también en la persecución. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, Pablo les explica esta comunión en los padecimientos presentando su propia experiencia. Filipenses 3, 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y mira que lo cita ahí mismo, capítulo 3, de los versículos 15 y 16. 3, 15 y 16. Así que, o sea, le mostró sus persecuciones, ¿no? Pablo escogió sufrir por Cristo y considerar todo el resto de cosas como basura. Ahora mire lo que le dice a los filipenses. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Lo mismo sintamos que, con respecto a qué está hablando Pablo, persecuciones. Sintamos lo mismo. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿A qué los está invitando Pablo? ¿Lo nota? Los está invitando a júntense conmigo en la proclamación del Evangelio, pero también en las persecuciones por causa del Evangelio. Así que en esto de las aflicciones por causa del Evangelio, Pablo tampoco estaba solo. No estaba solo en las persecuciones. Los cristianos tenemos tal tipo de comunión unos con otros que no solo participamos del mismo Evangelio y lo proclamamos en conjunto, sino que también sufrimos en unidad. Sufrimos en unidad. Los filipenses habían hecho suyas las prisiones de Pablo. Sentían esas prisiones como propias. Tanto así que enviaron a Epafrodito a visitarlo y a cuidar de él en la cárcel. Epafrodito fue el apóstol de los filipenses para Pablo, el enviado que representaba a la iglesia delante de Pablo. ¿Y saben cómo consideró Pablo a Epafrodito? Capítulo 2, versículo 25. Mira este lenguaje. 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. O sea, la iglesia lo manda, Epafrodito está un tiempo con él en la cárcel, ahora Pablo dice, quiero devolvérselo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Mire cómo lo llama. ¿Ni qué? El que está hablando es Pablo, el apóstol. Él no dice yo el apóstol, él el cristiano de a pie. Pablo no dice yo soy el apóstol y él es el cristiano de silla. ¿Cómo lo llama? Mi hermano. ¿Y qué? Colaborador. Pero no solo eso. ¿Cómo más lo llama? Compañero de milicia. En este ejército no hay reservistas. Todos están activos, combatiendo. Vuestro mensajero. Y miren esto, ministrador de mis necesidades. Así que en Epafrodito estuvo toda la iglesia ya, comprometida con Pablo. Fue la iglesia, toda la iglesia, la que se comprometió en ministrar a Pablo por medio de Epafrodito, haciendo así más llevaderas las aflicciones por causa del Evangelio en Pablo. ¿Ven cómo la iglesia sufrió por Pablo? Pero no solo sufrió por Pablo, sino sufrió con Pablo. Y claro, en el contexto del primer siglo, eso significó que también muchos filipenses fueran encarcelados por predicar el Evangelio. Siempre va a ser más cómodo que otros prediquen y sean los que sufren y yo aquí atrás, como espectador. Pero ese no es el ideal bíblico, insisto. De esta forma, a través de la comunión en la participación del Evangelio, a través de la comunión en la proclamación del Evangelio y a través de la comunión en las persecuciones por el Evangelio, vemos a una iglesia muy activa en el ministerio cristiano, porque entendieron que era una responsabilidad de todo el cuerpo y no solo de algunos miembros, mucho menos exclusiva de los pastores o líderes de la iglesia. Esta es mi conclusión. Pablo estaba convencido de que un solo hombre no podía lograr todo esto. Olvídense de esa imagen del apóstol Pablo que solito
llenó todo el Evangelio. No, no, no. No fue solo, tuvo muchos colaboradores, pero sobre todo cada iglesia que fundó estuvo comprometida en la proclamación del Evangelio. Así que Pablo comprometió a toda la iglesia de Filipos en la proclamación del Evangelio. En este momento el apóstol estaba preso, pero el Evangelio tenía que seguir siendo anunciado. El avance del reino de Dios no depende de un solo hombre. Tenemos una comunión inquebrantable en el Evangelio gracias a la obra de Cristo. El avance del reino de Dios a través de la proclamación del Evangelio es una tarea que hacemos todos en conjunto. Mi querido hermano, mi pregunta es esta para ti. ¿Eres parte activa en el avance del reino de Dios? ¿Eres parte activa en el avance del reino de Dios? ¿O estás quieto, viendo o esperando a que otros hagan la tarea? ¿Estás involucrado en los ministerios de tu iglesia local, de esta iglesia? ¿O solo miras, como decimos, los toros desde la barrera? ¿Eres un niño? Y mi apelación para aquellos que hoy acompañan esta predicación y no han creído el Evangelio es a que te hagas partícipe del Evangelio. Puedes ser parte del Evangelio. Puedes ser parte de esta comunión de aquellos que pertenecen al Evangelio por medio de Jesucristo. Hoy has escuchado el Evangelio. Has escuchado la proclamación del Evangelio. El llamado es: cree el Evangelio para que seas salvo, y así vas a participar de esta comunión bendita del pueblo de Dios. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la iglesia fue tu plan desde el inicio. La construiste a lo largo de la historia redentora, Señor, y ahora en este texto vemos una iglesia floreciente, constituyéndose sanamente, Señor. Vemos al apóstol Pablo predicando el Evangelio, pero no solo, sino acompañado por sus hermanos filipenses, Señor. Qué comunión tan estrecha la que ellos vivían, Señor. No simplemente una comunión en pertenecer al Evangelio, a pertenecer a Cristo, ser parte del mismo cuerpo, sino una comunión en la proclamación del Evangelio. Pero entendemos, Señor, que eso también trae persecuciones, aflicciones, como el mismo apóstol Pablo experimentaba en este momento, encarcelamientos, pero eso no detuvo la proclamación. Más bien animó el corazón de los filipenses a continuar en el avance del reino de Dios. Nuestro ruego, Señor, nuestro ruego es que no nos permita ser pasivos, no nos permita ser espectadores, Señor, sino que coloques en nosotros ese mismo celo, ese mismo anhelo que hubo en los filipenses, en cada persona que hay acá, Señor, para que se comprometa en el reino de Dios, para que se comprometa, Señor, con esta iglesia local, para que se comprometa, Señor, en los ministerios, Señor, que tú has establecido en la iglesia para la proclamación del Evangelio y la extensión de tu reino. Te lo rogamos en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo.